Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andy. Bienvenidos a un episodio más de DLR Podcast. Bueno, hoy nos acompaña una persona que ya todos ustedes conocen. Está de vuelta Sonia, quien es agente estatal de investigación. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola Andy, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos los que nos están viendo a través de nuestro podcast. Y bueno, nuestro digo porque ya me la paso por acá y pues nuevamente y dándote gracias por haberme vuelto a invitar a platicar otro poquito de los temas y del poco trabajo que nosotros realizamos. No, la verdad es que es un gusto tenerte aquí. Yo creo que sí, ya deberíamos de tenerte de manera oficial. La verdad es que es muy interesante tu trabajo y mucho de lo que siempre nos traes para poder platicar y hablar un poquito sobre todo esto que realizas. Y bueno, el platicando un poco sobre qué vamos a hablar hoy, nos traes una actualización de uno de los casos que para aquellos que no, bueno, para que se puedan entrar en contexto en relación al caso que vamos a platicar, bueno, podrían ver el episodio anterior, que por ahí nos diste más o menos un poco de lo que fue, pero no era un caso que estuviera todavía cerrado, entonces no había muchos detalles que se pudieran contar. Entonces, ahora nos traes ya una actualización de este mismo caso. Entonces, para la gente que igual no tuvo la oportunidad de ver ese episodio, si nos puedes dar al menos un pequeño resumen de qué fue para saber en qué concluye al fin este caso. Sí, mira Andy, como conté en el episodio anterior, es un caso de una nena que iba a cumplir 6 años. Esta nena sufrió equiparado a una violación. ¿Qué es un equiparado de violación para las personas que nos están viendo y no nos conocen? El equiparado a una violación es cuando a una mujer o a un niño, porque no nada más las mujeres podemos sufrir una violación, es introducir algún miembro, ya sea en el ano, en la vagina o en la boca. Eso se llama un equiparado porque no se introdujo un miembro viril, un pene como tal. Ok. Entonces, recuerdo, ahora sí te puedo contar bien el contexto porque pues afortunadamente y gracias a Dios llegamos a una sentencia. Y la sentencia fue en el mes de, no recuerdo bien si a finales de octubre o principios de noviembre, y mi imputado recibió 32 años con 10 meses por esta situación. Los hechos ocurrieron recuerdo, fue el 4 de octubre del 2022 en una comunidad de Los Cajonos. Okay. Aquí la nena en la comunidad era la fiesta patronal, ¿no? Hicieron su fiesta y todo. Y ese día había un jaripeo. La mamá de la nena, tenían un puestecito, estaban vendiendo a un lado de la iglesia. Y llegó un familiar así que de mis víctimas. Y pues la confianza, la señora estaba vendiendo, vio que su familiar se acerca a su nena, que estaban jugando y hasta ahí todo bien. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Quiero llevar a mi sobrina a los juegos. Ah, sí, perfecto. Y a ella, a final de cuentas, como todas las personas, pues nunca vamos a desconfiar de nuestros propios familiares, ¿no? Y menos en un entorno de que, pues, en la esquina, supongamos, aquí afuera del terreno está, y pues los juegos estaban prácticamente a la vuelta, a unos escasos 5 o 10 metros, Muy cerca. muy cerca. Entonces dice, pues, está bien, sí, agarra la nena de la mano y se la lleva. O sea, todas las personas vieron que esta persona llevaba a la nena de la mano y que rumbo a los jueguitos. Hasta ahí la señora, ella pensando que pues el familiar del primo pues traía a su nena. Pasan los minutos hasta que ya ve que no llega la nena. Dice, bueno, sigue con él. Posteriormente, mm, ya se hace el alboroto porque
los vecinos vieron que empezaron a correr. Sé qué pasó. Y ven que llevan a su nena, pero ya su nena ya no llevaba su pantaleta ni sus mallitas, ni que le había puesto para ese día del evento. Entonces dice, ¿qué pasó? Y el primo, ¿no? Lo primerito, pues ahora sí que la señora de a reaccionar porque la niña estaba mal, porque tenía sangre, presentaba golpes, pues es llevarla. El familiar de la nena, a final de cuentas, pues no recuerdo si era de la misma comunidad, lo que sí recuerdo es que salió huyendo de la comunidad. A mí me dan la carpeta de investigación 3 días después, 2 o 3 días después, 4, 5, estuvo aquí en Tlacolula, que estuvo en el hospital, la dan de alta, el 7, sí, porque el 6 presentan la denuncia, ese 6 me dan la carpeta a mí, y inmediatamente el 7 nos vamos, pues, así que el equipo, conformado en una compañera, un compañero y yo, los 3 nos fuimos a la comunidad para realizar las diligencias. Ya llegamos a la comunidad, platicamos primero, antes que nada, con las autoridades, porque pues tú bien sabes que aquí en Oaxaca, pues ahí, y sobre todo darle el respeto a la autoridad y explicarles el motivo del por qué estábamos nosotros ahí. Ya les explicamos, nos brindaron las facilidades en la comunidad. Se trabajó la carpeta rapidísimo. En ese día se hicieron entrevistas, se levantaron indicios, se hizo toda la carpeta, se armó la carpeta. Se solicitó una orden de aprehensión porque el imputado se suponía que andaba por ahí cerca. Nos dan la orden en la madrugada del siguiente día, del día 8, y a las 7 de la mañana nosotros nos empezamos a buscar al imputado. Lo buscamos en el pueblo, no estaba en esa comunidad. Nos dijeron que este muchacho ya tenía una pareja que estaba viviendo en una comunidad cercana. Y nos fuimos para la comunidad. Y no, pues no estaba en esa comunidad. Nos dijeron que tenía otra, que podía estar con los papás que vivían en otra comunidad. Y no se dieron el chiste, es que sería. Recorrimos todo lo que fue la Sierra de Cajonos, ¿no? Y ahí anduvimos buscándolo, no hasta que regresamos a la comunidad donde era la esposa, bueno, la mujer. Y pues así que tuvimos que hablar con las autoridades, ¿no? Y nos dijeron que sí, que efectivamente esta persona estaba en la comunidad. ¿Y cómo sabían que estaba en la comunidad? Porque él estaba haciendo un tequio por parte de su suegro en una ranchería. Entonces les dijimos que pues la verdad nosotros íbamos por él por una orden de aprehensión por lo que le había hecho a la niña. Las personas se portaron muy bien, la verdad las autoridades nos dijeron que ellos nos daban todas las facilidades para que nosotros hiciéramos lo que teníamos que hacer, ¿no? Okay. Que esas personas tenían que bajar, ¿no? Porque creo que terminaba, no recuerdo, a las 2, 3 de la tarde tenía que terminar su tequio y ellos tenían que bajar. Y tenían que bajar a la agencia municipal. Uh-huh. Y como nosotros ya teníamos una foto porque la mamá de la nena nos la había proporcionado, ya nos dicen, no, si ustedes deténganlo, nosotros no nos vamos a meter y nosotros no vamos a hacer nada. Teníamos en cierta forma el temor, porque pues tú sabes que en estos lugares de la sierra a veces son un poquito cerrada la gente, y dijimos, en la torre no se nos vayan a quererlo quitar o nos vayan a querer retener aquí a nosotros, ¿no? Uh-huh. Pues jugamos las cartas, gracias a Dios entendieron, porque pues la gravedad y la magnitud del caso de la nena, entonces nos dijeron no lo vamos a permitir, porque no sabemos con qué intenciones vaya también no es de nuestro pueblo y le vaya a hacer algo a alguien más de nosotros. Y ya lo hizo con alguien de su familia, ¿qué podemos esperar nosotros que no vaya a hacer algo en contra de uno de aquí? Y sí, con la foto que ya teníamos, empezamos a ver cuando empezaron a llegar, lo detenemos, ejecutan la orden de aprehensión
y no lo llevamos. Nos lo trajimos para acá, para Oaxaca. Se pasó el control de detención sin ningún problema, no se vulneró ninguno de sus derechos. El juez dijo que sí, se pasó el control, se pasó la vinculación. Llegamos a un debate, y afortunadamente, apenas en noviembre, en octubre, noviembre, no recuerdo bien la fecha, la sentencia fue de 32 años con 10 meses y se le hizo justicia a una nena. Y créeme que cuando la mamá me dice que muchas gracias, porque sí se le hizo justicia a su nena, híjole, por eso digo, vale la pena seguir en este trabajo. Me sorprende un poco el que, bueno, como tú dices, ¿no? También creo que tuvo que ver mucho el que las cosas salieron muy, muy bien y todo, pero en muchas comunidades no tienden a actuar con tanta facilidad, ¿no? Aquí como, bueno, en Oaxaca el usos y costumbres y la manera en cómo los pueblos les gusta manejar sus propios asuntos hace que a las autoridades les cierren el paso o no permiten, ¿no? Que puedan acceder con facilidad para hacer una investigación o poder hacer una detención y demás. Y sí me sorprende mucho que se haya prestado para que pues todo se diera de esa manera. Y fíjate que esa carpeta, Andy, hasta con la MP con la que la trabajamos al inicio, porque ahí ya posteriormente la cambiaron, pues esa carpeta estuvo grabada preciosamente, ¿eh? Porque desde el momento en que llegamos, las autoridades de allá de la comunidad de Los Cajonos nos atendieron, nos dieron las facilidades, pero sobre todo los testigos. O sea, ¿por qué te digo que los testigos? Porque, no, bueno, voy a seguir contando ya la parte cuando yo ya me toca de leer la declaración, porque a final de cuentas yo ya no puedo platicar con la niña porque es revictimizarla y tenía escasos días de suceder el hecho. Entonces, con una menor de edad, aunque sea adulta, bueno, al menos yo no revictimizo a mis víctimas. En mi declaración, la nena comenta, bueno, la mamá comenta que la nena le dice que esta persona se la lleva a los juegos y de ahí la llevan hacia la escoleta. Casi como tú, yo también me quedé, ¿qué es la escoleta? Sí, y todos digo, ¿qué es la escoleta? Bueno, la escoleta le llaman allá, es una escuela de música que tienen allá en la comunidad. Entonces dice que la lleva hacia la escuela de música, y de la escuela de música hay un camino. Es un camino grande que te lleva hacia un cerro, pero ese ya es un camino de terracería completamente. Como no, o sea, a esta persona, pues a final de cuentas tenía todo, porque no era un lugar sin luz. La gente pues estaba en la fiesta. La nena pues era una niña chiquita, menudita. Entonces la sigue llevando hasta el lugar que él consideró que ya podía abusar de la nena. Trata de abusar de ella. ¿Por qué digo que trata? Porque mi nena, a pesar de tener la edad de casi 6 años, era una niña chiquita. Y el miedo y todo la hizo defenderse, la hizo sacar de sus pocas fuerzas que tenía y se defendió. Y esta persona, al ver que ella se estaba oponiendo, la golpea. Entonces la nena, no, ahí sí no te puedo decir, te digo, no platiqué con la nena, cómo es que se logra zafar y entre ella estaba gritando. Quiero imaginar que hizo paró la música y los vecinos, y había unos vecinos como a unos 50 metros, lograron escuchar. Entonces los vecinos prenden la luz de su patio y me imagino que también es el reflejo de esta persona de que sí vio una luz. Entonces la nena sale corriendo y se mete a la casa. Y cuando la ven llena de sangre,
con la ropita toda desgarrada, pues lo primero que hacen es protegerla. La protegen en su casa y me acuerdo que me dijo la testigo que sí vio que pasó corriendo una persona y que la nena decía, el hombre malo, ¿qué te pasó? El hombre malo, era el único que decía. Entonces la señora le dice a su marido, es que ahí va quien le hizo daño a la nena. Entonces es cuando el esposo sale corriendo y esta persona pasa por el pueblo. Y cuando ven que iba corriendo, entonces el señor es cuando le empieza a llamar a los vecinos. Pero pues desafortunadamente, como había mucha gente, pues esta persona sí se pudo meter entre la gente y se fue. Entonces la nena, en la declaración que refiere ella, esta persona le bajó sus mallitas, le quitó llevó unos zapatitos de meter, se quitó esos zapatitos, sus mallitas, le bajó su pantaletita y le introdujo uno de sus dedos, no sabe decir cuál la nena, dentro de ellas decía que sentía algo que le había metido en su colita, porque así lo dice ella. No, ellos, ya ves que los nenes no te dan una terminología como tal. Claro. Y ella decía que le había metido algo en su colita. En los dictámenes, pues sí, desafortunadamente sí logró, tenían desgarros. Recuerdo que también dentro de uno de los dictámenes venía que presentaba en su vagina la nena tierra y pastito. Las prendas que me entregaron de los indicios que me entregó la mamá, me entregó la pantaletita. En la pantaletita sí traía así tierrita y pedacitos de pasto. Y digo, yo la vi a la nena 3 días después y traía su cachetito todavía así, mira, traía hinchado, traía morado toda la parte del cachete y la parte del oído. ¿De que la golpeó? De que la golpeó. Te digo, sacó la nena a fuerzas ¿de dónde? Solamente ella sabrá del instinto de sobrevivencia de la nena que se defendió, porque así como vi y el lugar donde yo fui, porque afortunadamente no soy de las pocas agentes que yo sí me constituyo en el lugar de los hechos para tener una visión de lo que pasó. Entonces el lugar era, créeme Andy, que el lugar era perfecto como para que hubiera abusado de ella y lo hubiera matado. Y nadie se hubiera dado cuenta. O sea, hasta el otro día que hubieran encontrado el cuerpecito de la niña o más tarde que lo hubieran encontrado. Si no es que esta persona lo hubiera ido a botar mucho más para arriba. Claro, digo, nadie lo había visto llevarla, ¿no? Hacia ese lado. Fíjate que hubo 2 testigos que sí la vieron cuando pasó con ella donde estaban los jueguitos. Entonces te digo, esa carpeta estuvo muy bonita porque, o sea, los testigos, todos dijeron, no, sí, yo declaro. Y el día del juicio, vinieron hasta Oaxaca y declararon en el juicio. Bueno, para la gente que también lo entienda, el hecho de mencionar que la carpeta estaba muy, muy bonita, más allá del hecho de lo que sucedió, es porque realmente las carpetas no las tienes así tan armadas y estructuradas. O sea, la gente no siempre se presta para proporcionar la información, no siempre se tienen los datos con ciertos detalles. Hay veces en las que se declara una cosa y luego otras personas declaran otra completamente diferente. A eso va esta relación de tener básicamente la carpeta con esos detalles, ¿no? Sí, a eso me refiero, que nuestra carpeta estaba muy bonita porque es de las pocas carpetas que realmente los testigos sí declaran. Bueno, y aparte de una comunidad, ¿no? Porque todavía eso es mucho más difícil. A veces, como dicen, es que tengo que moverme hasta allá para eso y ni de mi familia son, no van, ¿no? Es muy raro que realmente tengan como esa iniciativa de... Sí, fíjate que eso estábamos pensando cuando se diera el juicio, de que realmente los testigos quisieran venir, porque dices, híjole, es mover económicamente, porque sí es perder 1 o 2 días de su trabajo, de lo que tengan que hacer en su comunidad, y tú sabes que en las comunidades la mayoría de las personas o son amas de casa, están en el campo,
y lo único que tienen pues es lo de su comunidad, pues. Entonces dijimos, bueno, ¿será que vendrán? Y sí, fíjate Andy, que sí vinieron mis testigos. Los volví a ver después de 3 años en Tanibet. Y la comunidad quedó muy agradecida porque vieron que sí se le hizo justicia a uno de su propia comunidad. Entonces son personas que dicen, bueno, sabemos que si presentamos una denuncia, sí nos van a hacer caso. Y te digo, afortunadamente, pues llegamos a una sentencia. Todas las condiciones se dieron para que pudiera ser de esa manera, ¿no? Porque como tú mencionas, no siempre se puede llegar a ese punto. Digo, no todas las personas llegan a escapar de una agresión así, sobre todo en el entorno en el que se encontraba, que pues básicamente estaba completamente aislado, se prestaba para que pudieran pasar muchísimas cosas y afortunadamente pues ella logró zafarse, ¿no? Y más aún que es increíble el hecho de que la edad que tiene y que haya logrado ella misma liberarse para poder pedir ayuda, ¿no? Y que realmente hubo alguien que la pudo recibir para resguardarla, porque pues al final, ¿cuántas veces hay personas que cuentan que escuchan gritos y lo que hacen es apagar las luces y yo no me voy a meter, ¿no? Porque no quiero que me involucren en alguna suerte. Problemas, así es. Sí, pero fíjate, lo más triste, ¿no? De que a pesar de que ya hay una sentencia, que los mismos papás del imputado en esta situación, o sea, saben, si ya hay una sentencia es porque realmente sí su hijo cometió un delito. ¿Por qué? Porque ya no lo dice Sonia, ya no lo dice la fiscalía, ya lo está diciendo un juez que valoró todos los datos de prueba y que dijo, sí, jueces que dijeron, hay todo para sentenciar. Y así que en este caso el papá del muchacho, hace no mucho será máximo un mes, te estoy platicando porque me contactó la mamá de mi víctima, así que mi víctima indirecta, y me comenta, me habló la verdad bien desesperada, le digo, ¿qué pasó? Dice, es que el papá de esta persona me vino a buscar, pero como no me encontró, agredió a mi hermana y se le fue encima a machetazos. Okay. Afortunadamente, pues no sé realmente qué pasó porque la verdad esta señora muy alterada, le dije, primero y antes que nada, tranquila, llévesela inmediatamente a curar al hospital. No sé cómo estén las lesiones, no me dijo, nada más me dijo que qué podía hacer o a dónde se dirigía. Lo primero que le dije fue, médico, porque antes que nada es priorizar la vida, y de ahí que presentará su denuncia. Me quiero imaginar que por las lesiones, pues tenía que venir hasta Oaxaca, ¿no? A presentar la denuncia, porque lo más cercano que le toca es la columna. Desconozco ahí, ya no he platicado con ella, pero, o sea, imagínate, o sea, todavía que tu hijo comete un delito, ¿no? Porque no es una gracia lo que hizo, cometió un delito, y todavía vas y te atreves a agredir a la familia. O sea, ¿qué estará pensando esta persona? Qué bueno, digo, también ahí vemos un poquito de reflejo de, pues obviamente ciertas conductas que presentaba la persona que cometió el delito, pues probablemente las traía ya desde casa, ¿no? O para irte a parar a casa de alguien más y llegar con toda la intención de violentar de esa manera con un machete. O sea, porque no estás considerando el hecho de que lo vas a lastimar muy leve, ¿no? O sea, un machete te puede quitar fácilmente un miembro del cuerpo, ¿no? De un solo golpe. Entonces creo que realmente las intenciones no eran nada más ir y querer intimidar, sí, ¿no? O sea, iba con muchas otras intenciones y eso deja también creo que muy claro el por qué tal vez la otra persona también tenía estas conductas no violentas y pues a final de cuentas pues eso también terminó en la cárcel. Y como tú dices, no es nada más el hecho de que tú hayas dicho que él era culpable,
y no fue algo que se resolvió de un día para otro. O sea, realmente hubo un proceso y no es un proceso que normalmente tarde una semana. O sea, realmente llevó un tiempo el llegar a ese resultado, ¿no? Para que el juez realmente terminara declarando pues culpable a esta persona y terminara ya con una sentencia. Bueno, amigo, me sorprendió un poco esta parte porque no me esperaba, ¿no? Que realmente la familia fuera a responder de esa manera. Pues fíjate que nadie se lo esperaba, o sea, a lo mejor probablemente lo hubiéramos esperado la reacción al otro día, a los 2 días, porque cuando nosotros ejecutamos la orden, pues sí pensaba, fíjate que yo sí me pasó por la mente de que la familia fuera a responder, ¿no? Que a lo mejor va a decir el señor, la familia, no, pues no es cierto, porque eran días, pero esperarse ya una sentencia, o sea, dices, sí te pone a pensar qué pasó por la cabeza de esta persona, o estaban esperando a que dijeran los jueces que no, o que nosotros hayamos tenido alguna falla dentro de fiscalía y que haya haber pensado el papá que, así como dijeran por ahí coloquialmente, nos llevamos un chivo expiatorio. Pero créeme, Andy, yo comenté la vez pasada, o sea, yo no me voy a prestar jamás a meter a una persona inocente a la cárcel, jamás. ¿Por qué? Porque tengo un hijo, tengo un hermano, tengo sobrinos, tengo primos, y meter a una persona a la cárcel que no ha cometido algún delito, que es una persona inocente, yo jamás me voy a prestar a eso. Sin embargo, si esta persona cometió un delito, y más, un delito contra un menor, que Dios me perdone, pero no lo estoy haciendo yo. Yo no le dije, ve y hazlo. Yo me voy a ir en contra de esta persona y voy a armar mi carpeta para darle todos los elementos a mi Ministerio Público para que este Ministerio Público le pueda decir al juez, ciudadano juez, esta persona es culpable por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por el otro. Tan es así que volvemos, aquí está la sentencia. Bueno, y también se ve este otro lado en el que tu trabajo no solamente queda en el momento en el que el imputado ya tiene una sentencia y ya, ¿no? O sea, no se acaba. Al final, pues la familia todavía volvió a acercarse a ti, ¿no? Y muchas veces es así. Tus casos no quedan nada más en una carpeta. Muchas veces la misma gente termina acercándose siempre por una u otra razón, ¿no? Hay veces en las que de alguna manera llegas a brindar como esa seguridad que se les hace más fácil recurrir directamente contigo que tener que llamar como tal a las autoridades a través de otros medios o canales, ¿no? Sí, fíjate, Andy, que afortunadamente de lo que acabas de decir, ¿no? En ese trabajo sí he tenido víctimas que hasta la fecha tengo contacto con ellas. Me siguen escribiendo o que si tienen algún problema legal, me dicen, oiga, disculpe, ¿dónde puedo ir? ¿Qué consejo me puede dar? Fíjese que tengo este tema, ¿qué puedo hacer? Y pues créeme, mi teléfono a mis víctimas, siempre he dicho, está abierto las 24 horas, los 365 días del año. Creo que me saludan más mis víctimas que mis hijos, y eso que viven conmigo. Y pero siempre, porque tú no sabes en qué momento la víctima necesita de ti y qué tal si en ese momento que está en peligro y tú puedes ser el salvoconducto para que ellos puedan tener o las puedas ayudar en alguna situación, ¿no? O quizás hasta en ese momento puedas salvarles la vida. Pues me da mucho gusto que haya concluido de esa manera este caso, pero no es el único caso que nos traes el día de hoy. Veníamos a platicar, pero lo que pasa es que, bueno, la verdad es que es muy, muy interesante el poder tener la noción completa, el cierre, por ejemplo, de lo que ya nos habías contado en el episodio anterior. Y que bueno, también que se entiende el no poder hablar con detalles y mencionar muchas cosas del caso y que ahora podamos ya hablarlo abiertamente, tocar algunos puntos. Pero se me hizo muy interesante también lo que me habéis contado, el otro caso que nos traes. Entonces me gustaría que pues, nos pudieras platicar un poco sobre él. Sí, Andy, mira,
Como te estaba yo platicando, desafortunadamente, cuando estuve yo en Fiscalía de la Mujer, me di cuenta de que la mayoría de las mujeres que son víctimas son, muchos dicen, no, es que porque es una persona que no tiene estudios. No, fíjate que aquí es todo lo contrario. Las personas más violentadas son personas con niveles de estudio de licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados. Y se me viene mucho a la mente de una odontóloga. Aquí la víctima, bueno, no mía porque era de un compañero, sin embargo, conocí muy bien el tema porque pues como te he comentado en otros episodios, en fiscalía no trabaja Sonia sola, siempre por lo regular trabajamos en equipo. Y en esa ocasión me tocó trabajar con otro compañero y me dice, oye Sonia, fíjate que tengo una carpeta por violencia, pero teníamos que ir porque la víctima estaba muy lesionada. Entonces, fuimos, eso fue aquí en el centro de la ciudad, pero no me acuerdo por qué colonia fue. Pero me acuerdo que fue por el rumbo de Tlalistac, creo. Tlalistac, San Luis Betán. No recuerdo, pero fue por ahí, por esa zona. La señora ya era una persona, pues no te voy a decir que muy grande, pero sí pasaba de los 50 años, la víctima. Nosotros cuando llegamos vimos una casa muy bonita, casa de 2 plantas, pero desde que llegamos sientes esa vibra, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé cómo volteó y en la calle, Andy, se veían pisadas con sangre. Desde la puerta, sí, desde la banqueta. Y dices, ah, carajo, ¿no? Y entonces cuando ya ves una mancha hemática, dices, Diosito, algo muy fuerte pasó aquí. Claro, te imaginas lo peor. Sí, y sí, efectivamente. Cuando nosotros entramos al domicilio, vemos a la víctima y estaba en la casa. Yo no me acuerdo si ya había pasado 1 o 2 días. Muy, 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 muy golpeada. Tenía cortaduras. Yo me acuerdo, creo que en la cara, en los brazos. Y entras, está la sala, el comedor. Y así como entras, del lado izquierdo estaban unas escaleras para subir a la segunda planta. Y toda esa parte estaban las manchas de sangre. Y pues así que le dijimos, nos permite hacer ante todo, ¿no?, el acceso para ver la mecánica y dónde había empezado los hechos, porque para poder hacer nuestra diligencia de inspección, pues sí teníamos que ver si fue en la sala, en el comedor, en el baño, en dónde. Entonces ella nos comentaba que no, que el hecho como tal había empezado en un cuartito que tenían ellos como para planchar. Me acuerdo, todavía me acuerdo, que creo que fue hace como 5 años, estábamos en pandemia, que no, entonces ya casi 6 años, que dice que ella, su esposo era un doctor. O sea, tú dices, lo mejor lo piensas, ¿no? No sé, de alguna persona que dices, no, pues un albañil, un obrero, ¿no? Que dices, no, pues no tienen el estudio, el conocimiento de la agresión a una persona, a una mujer, pero un doctor, o sea, un doctor y era el encargado de una clínica. O sea, son profesionistas ambos. Claro, y es que, cualquier persona puede generar Sí. violencia, pero siempre estamos como con esta perspectiva de que, pues tal vez una persona que igual no llevó como tal un nivel educativo, ¿no? Te imaginas que tienda a resolver sus problemas siempre de una forma en la que termina en un tipo de agresión, ¿no? Y que alguien que tiene estudios, pues a final de cuentas razona de una manera diferente para poder solucionar conflictos y demás. Pero a veces te llegas a topar con esto de que pues a final de cuentas pues no es así, ¿no? Hay personas que simplemente cuando son violentas son violentas y reaccionan de esa manera ante todo.
Sí, mira, Andy, y regreso a lo mismo porque te digo que las personas con grados de estudio son las personas que han sido más violentadas. Porque comentando con la víctima, ella nos decía que no era la primera vez que la agredía. Sin embargo, en esta ocasión la agresión ya fue más, o sea, al grado de ya atentar contra su vida. Porque afortunadamente no llegó esto a, a un feminicidio, afortunadamente, porque con ellos vivía el hermano de la dentista, una persona con discapacidad porque tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Entonces, cuando él la estaba agrediendo ya, porque te digo, me acuerdo que era un cuartito, y donde empezó a agredirla porque el señor dice que tomaba mucho y él ya andaba con otra persona. Y que la señora estaba pidiéndole el divorcio, pero no se lo quería dar por el tema económico, porque el señor se ganaba muy bien por la profesión que tenía y por el cargo que tenía, pues ya, o sea, al meterle ya la pensión, pues sí, va a ser una pensión pues elevada, y el señor dijo, no, o sea, no te voy a dar absolutamente nada, que ella ya venía sufriendo violencia desde prácticamente llevaban creo que 30 años casados. Bueno, es que también la violencia doméstica no va de 0 a 100, ¿no? De un día para otro. Siempre es como, empieza con insultos, jaloneos, y poco a poco va escalando a un punto en donde ya no solamente es un manotazo, ¿no? Sino ya la violencia se vuelve un poco más extrema, y conforme pasa más el tiempo, la violencia cada vez va en aumento, ¿no? Siempre este tipo de personas que violentan, no ven esa línea, ¿no? Siempre la van cruzando cada vez más, y por eso se da este punto en el que algunos feminicidios inician así, con violencia doméstica. Sí, así es, y la señora, me acuerdo que la doctora nos dijo, ¿no? Y que pues estaba sufriendo violencia y así como decimos, no, iba a graduar, y que todo el tiempo ya el clásico, ¿no? Narcisista de que no, que perdóname, que mira, no va a volver a pasar, que por nuestros hijos, que no sé qué. Y que pues ella realmente también, porque yo sí le pregunté, le digo, mi madre, pero ¿por qué no denunciaste? Y el clásico, y te digo porque hasta así tontamente, uno como mujer lo hace, el que dirán, ¿no? Si soy profesionista, si tengo mi carrera, si gano bien, si mis hijos están en el extranjero, ¿qué va a decir mi familia? O sea, ¿cómo le voy a explicar a la familia que estoy siendo violentada por mi esposo? El clásico de que aparece un moretón y, ay, es que me pegué, es que me caí, es que no me fijé, y siempre cubriendo esa parte del violentador. Entonces, en esa ocasión, te digo, ya había llegado tomado el señor y empezaron a discutir, precisamente porque ya esta persona, o sea, ya era mucho el descaro de estar con otra persona, y el clásico, ¿no? De cuando, perdón, porque les va a caer el rocazo a los hombres, de que cuando ya están con alguien más, a las mujeres nos hacen menos. El clásico de que estás vieja, estás fea, estás gorda, no me sirves. Y nos empiezan a decir todos los defectos, cuando no se acuerdan que nosotras en algún momento fuimos jóvenes también, y que también nos arreglábamos, y que también salíamos, y que también nos preocupábamos por nosotros. No nos justifico como mujeres, pero empieza uno a caer en esa rutina, ¿no? Ya el tiempo que nosotros dedicábamos anteriormente al gimnasio, al maquillaje, a arreglarte, lo reducimos o lo quitamos por arreglar a nuestros hijos, por checar nuestra casa. Esta persona, el clásico hombre, y te digo, vuelvo, perdón por los piedrazos, que ven una cara bonita, una gente más joven, dices, y que al final de cuentas, seamos honestos,
Cuando una persona ya está grande, una persona joven, ¿por qué va a estar por él? No por su bonita cara. Y más y sabiendo que económicamente, pues le pueden dar lo que pidan. Entonces empiezan a discutir y este señor así se le va a la señora encima y le empieza a golpear. Y la golpeó tan, o sea, tan horrible que me la baja de los pelos desde la segunda planta sobre las escaleras y la empieza a golpear. Entonces en los gritos, la señora, para ver si algún vecino le escuchaba y eso, el hermano, como pudo, se levanta de la cama, se sienta en su silla de ruedas y va. No me acuerdo si me dijo la señora, si con un vado, con qué la iba a rematar, cuando llega el hermano. Y es cuando se mete el hermano y pues a lo mejor haber pensado que aquí valió todo, o si me van a denunciar o no. Y es cuando la suelta y se va, ¿no? La señora protege a la hermana. Pero si no es por esa situación, eso hubiera terminado en un feminicidio. Claro, si no hubiera alguien en la casa, sí, yo creo que sí se hubiera prestado para eso. Sí. Y te digo, y de ese tipo de agresiones, varias carpetas llegaban así. De esta situación sí se judicializó por las lesiones que presentaba la señora. Sí, me acuerdo que sí me comentaron que se judicializó. Pero pues el señor sí se enteró, no sé de qué forma se enteró. Ahí sí te desconozco porque te digo, realmente la carpeta como tal ya no la trabajé yo. Pero sí me acuerdo que me dijeron que se judicializó, se enteró el señor y al parecer llegaban a un convenio. ¿Qué digo? Lamentablemente muchas de las veces terminan de esa manera, ¿no? Este tipo de casos en donde pues o puede llegar al extremo donde quitan una vida y básicamente empieza una investigación por feminicidio, o se llega a la parte del acuerdo, ¿no? En donde ya igual hay una compensación monetaria y ya, o sea, en lugar de que el divorcio se dé en las mejores condiciones, terminan a veces lidiando con un divorcio hasta ese punto, ¿no? En donde ya se ven ahora sí como que obligados a separarse de esa manera. Entonces no es un caso aislado. La verdad es que sí, incluso a mí me ha tocado verlos desde los casos que a mí me ha tocado atender, que muchas de esas veces terminan, o sea, finalizan de esa manera en alguna clase de acuerdo. Sí, Andy, desafortunadamente, pues a veces queda más lo económico, pero lo que no se ponen a pensar mis víctimas, y siempre se los he dicho y muchas veces he platicado con ellas, es que sí, efectivamente, no te dan una remuneración económica, pero tu estabilidad emocional, porque ahorita te pones, sí, aquí está, pero ¿quién te garantiza que en 1, 2, 3, 5 años esta persona te vuelva a violentar? Sí, lamentablemente, y pasa, o sea, llega a pasar, pero pues también está en esta cuestión de, como tú dices, ¿no? Si ya llegaron hasta ese punto por situaciones en las que no querían otras opiniones o que la gente se enterara de este tipo de situaciones, a veces el acuerdo lo llevan porque tienen hijos, ¿no? Y no quieren que, pues, tú seas la causa por la que tengan que ver a su papá en La cárcel. la cárcel. Entonces, ese tipo de influencia que luego a veces también tiene la gente a su alrededor de cómo lo vas a meter a la cárcel, qué va a pasar, qué esto, creo que es lo que también lleva a que sientan esa presión para tomar esa decisión e irse por el camino que ya las termine sacando de toda esta situación, ¿no? Que es la vía más fácil, llegar a un acuerdo, cada quien por su lado, y de cierta manera lo ven como una vía de escape, ¿no? Yo creo que si ya llegamos a este punto, ya no creo que llegue a pasar a más, ¿no? Y esa es la otra, ¿no? Que no visualizan que realmente puedan todavía cruzar otra línea más después de lo que han vivido.
Sí, porque fíjate, ha pasado de que los mismos violentadores, o sea, dicen, bueno, te lo voy a dar, por ahorita voy a estar quieto, pero posteriormente sí me llegan a matar a las víctimas, ¿eh? No, y más porque les molesta que cambien su vida, ¿no? Que sí puedan hacer una vida aún después de todo esto, ¿no? Y sin ellos. Entonces, eso muchas veces termina siendo motivo para que ellos busquen el conflicto de nuevo o bien hacerles daño por completo, ¿no? Sí, porque desafortunadamente, y te digo, perdón por perdón, jóvenes, por los piedrazos, porque están sabrosos, y no es porque sea yo feminista, porque luego me dice mi hijo, es que tú eres muy feminista. No, no es que seamos feministas, es que es la realidad de las cosas, y que desafortunadamente nosotros lo permitimos, ¿no? Y te digo porque he conocido personas, y me tocó, a principios del año pasado, una señora, se me acercó, iba golpeada, y le dije, no mi vecina, porque esa vecina, de los que todavía me Claro, sí, amenazaron, sí, sí, sí. ahorita te cuento cómo terminó eso, pero bueno, esta persona, y me dice, es que fíjate que, y yo ya sabía, que la golpeaba la señora, pero bien dicen por ahí, mejor no me meto, porque eso de metérselo genera que uno tenga problemas. Y y le dije, haga esto, le expliqué el proceso, qué es lo que tenía que hacer. Y sabes qué, me llamó mucho la atención lo que me dijo, es que si yo lo denuncio, se van a venir mis hijas en contra de mí, sobre todo una, que es la que apoya más a mi papá. Y eso es lo que a la señora la detenía de irse de su casa y de no denunciar. Y muchas veces pasa eso, que nosotros mismos, como hijos, no entendemos a nuestros papás. De si estás viendo que tu papá agrede a tu mamá y todavía lo defiendes y todavía le dices, es que tú tienes la culpa, es que tú, porque tú no haces lo que él dice, porque tú. Entonces uno como mujer te conflictúas. No, es que si yo me voy, mis hijos me van a odiar y me van a dejar. Y muchas veces pasa, porque sí, yo también conocí una persona así, que hasta que la señora decidió, no más, ya no quiero esta vida, ya no quiero seguir siendo violentada, y se fue. ¿Qué pasó? Que el señor empezó a hablar mal de ella en la comunidad donde vivía. Ah, es que se fue porque ya andaba con fulano, porque andaba con sutano, porque andaba con mengano, porque se fue con otro hombre. Me dejó porque era una zorra. Mas nunca dicen qué es lo que vivía dentro la señora. Y es lo que pasó con esta señora. O sea, no me voy de mi casa porque si me voy, lo primerito que mis hijos dicen es que porque yo ya andaba, perdón por la palabra, porque sé que no se puede decir aquí, pero de P para arriba, ¿no? Entonces, te digo, muchas veces esa parte conflictúa mucho a las mujeres, ¿no? Y sobre todo cuando los hijos se van más por el lado del papá o que algún hijo no esté conforme de que la mamá diga, yo me voy. Y es bien difícil de que una persona se salga de su domicilio. Una mujer violentada es muy difícil que salga de su domicilio. Y yo les he dicho a mis víctimas, cuando he platicado con ellas, ¿qué prefieren 1000 veces? ¿Tu estabilidad emocional y tu vida? ¿O un pedazo de terreno que ni se te va a quedar y tú vas a estar 3 metros bajo tierra? No, y creo que eso también ha hecho que, la verdad es que también este cuestionamiento que se hace en relación a que las decisiones que han tomado algunas personas en casos similares, hace que también permanezcan ahí, porque he visto mucho, bueno,
se hacen virales, ¿no? Muchos videos de policías diciendo, otra vez mi madre, otra vez nos hace el llamado, pero al ratito ya usted también lo perdona. Y vemos este tipo de actitudes en donde, pues, la verdad es que sí sucede mucho, pero también se da el hecho de que como repetimos tanto esto de decirles todo el tiempo que lo van a perdonar y esto, se vuelve una situación en donde hay fiscalías que ya ni atienden los casos porque dicen, al rato lo va a perdonar y por eso ya no les dan seguimiento, ¿no? Hay veces en las que es la tercera llamada a la patrulla que está en la zona y dicen, ya ni voy a ir porque ya conozco. Entonces, esta señora. ya se presta como también este otro tipo de situaciones en donde ya las personas dicen, es que también ya, ¿para qué llamo? Si ya sé cuál es la respuesta, ¿no? O es que ya sé cómo son, es cuando lo viven la primera vez dicen, ya sé cómo son las autoridades porque ya lo he visto lo vi cuando mi mamá quiso hacer la denuncia, ¿no? O cuando mi tía quiso y cómo le dijeron. Entonces, también se presta de ese otro lado para que las personas también decidan simplemente callar y decir, bueno, pues ya me tocó a mí vivir con esto, tengo que ver cómo lidio con esto y tal vez no es tan grave el hecho de que hoy recibo una cachetada, pero no visualizan el hecho de que no va a quedar en un golpe, sino esto tiende a crecer y a convertirse en una situación mucho peor, ¿no? Sí, ¿te acuerdas, Andy, de que la vez pasada te dije de una vecina? Justo una situación similar, ¿no? Efectivamente, Justamente, sí. que la saqué de su casa y que todavía me amenazó el marido. Sí. Me platicó la semana pasada una vecina que tenía, no me acuerdo si ese día, tendrán si mucho unos 10 días. Y me dice, oye, ¿qué crees? Digo, ¿qué? Que Petrita, a las 3 de la mañana estaba gritando aquí pidiendo auxilio, que ya la estaban golpeando nuevamente. Y es justamente lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De que tú interveniste y demás, y al final la señora de nuevo lo perdonó, entró de nuevo a la casa, y al final es un ciclo que no se termina. Y todavía no me hablaba, estaba molesta conmigo. Y yo dije, bueno. Y ahorita que le digo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿quién salió? Nadie de los vecinos ya no quiso salir de ese. Ningún vecino salió a apoyarla. Porque es seguido. Digo, desafortunadamente volvemos a lo mismo como te dije ese día. Dice, a mí, dice, la verdad, me dice, sí, estaba yo que quería salir, pero dije, no, pero no por ella, por la nena. Que te recuerdas que te digo que tiene una nena chiquita. Sí. O sea, imagínate una niña que ahorita debe tener unos 4 o 5 años, 3 de la mañana, con el frío. ¿Qué necesidad? Todo por nosotros mismos. Poner en peligro a una niña. O sea, yo no entiendo muchas veces a las mujeres que antepongan, mejor dicho, a sus hijos por un hombre. Porque al final de cuentas, ella es la dueña de la casa. Está joven. Andy, puedes trabajar. Yo digo, ahorita, mañana, pasado, Dios, que no lo permite, que me permita terminar mi ciclo aquí dentro de la agencia. Pero pues si por cuestiones de la vida me toca, pues no sé, me pongo a vender memelitas, a hacer tortillas, le digo a mis amigas si no quieren que les limpie yo una casa, pero algo, a pesar de que yo ya estoy grande. Ella es está joven, porque está joven, la vecina. O sea, ¿y qué prefieres? Una estabilidad económica, a que Dios no lo quiera al rato, la maten, violen a su hija. Desafortunadamente tiene otro niño que ya, por todo esto que ha estado viviendo, el niño ya es diabético. Días antes de lo que sucedió cuando yo la fui a rescatar, el niño ese día un día antes acaba de salir del hospital, que le está dando un coma diabético. Sí, lo mencionaste, ¿no? De hecho, en un episodio anterior. Y sí, la verdad es que, por ejemplo, en esta situación que ya nos habías contado, pues tú decidiste ya no intervenir porque ya habías tenido un conflicto, ¿no? Directo con este tipo y pues al final, pues el tipo queda libre y pues está tu familia, ¿no? A final de cuentas y el riesgo de que esta persona, por hacerte daño a ti, quiera hacerle daño a tu familia, ¿no? Entonces, pues justamente por eso es que las personas alrededor, pues también deciden simplemente ya no intervenir, ¿no? Porque pues puedes quizá ayudarla ese día, pero al día siguiente que el tipo esté libre, nadie te va a ayudar para tener que encarar
a esta persona, porque pues siguen viviendo en el mismo lugar, lo sigues teniendo como vecino y al final de cuentas pues sabe a qué horas llegan las personas, a qué hora te vas, qué ruta tomas, porque vives en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que esa es la otra parte, ¿no? El que pues sí te frena el poder ayudar a alguien, porque también pues te expones a tener que pues que esa violencia se vaya ahora hacia ti o sea, se dirija hacia tu familia. Sí, así es, Andy, pero pues bueno, lo único que queda es que ojalá la vecina entienda, pero que no sea demasiado tarde, ¿no? O que haya una consecuencia fatal de algo que puede ella misma parar antes de. Y ahorita que dijiste eso de que los vecinos no se meten, bien a mi recuerdo, dije, dije el Chavo del Ocho, bien a mi recuerdo de una carpeta de investigación que llevé, y me acuerdo mucho de un vecino era de ahí, de Ciudad Yaúl, que fue y dio su testimonio de una carpeta similar. Y me acuerdo mucho que le dijo el señor, mira, dice ay, es que no me acuerdo cómo se llama esta señora. Ah, Juanita, ¿no? Mira, Juanita, dice, yo vengo a apoyarte, ¿sale? Y vengo porque ya no me gusta, ya no quiero seguir viendo cómo te masacra tu marido. Y por eso vengo a apoyarte. Pero una cosa sí te voy a decir, dice, nada más me entero que tú lo perdonaste o que no seguiste la carpeta de investigación, conmigo ya no vuelves a contar, dice. Y desafortunadamente por ti, si hay otra vecina a la que estén golpeando, yo ya no me voy a meter. ¿Y qué crees que pasó? Que ese señor lo teníamos porque estaba detenido en flagrancia, se lo llevan los municipales. Doña Juanita no se presentó en la audiencia y ella misma fue a sacarlo al penal. ¿Ahora entiendes por qué la gente ya no se mete? Como vecinos dices, ¿para qué? ¿Para meterme más en problemas? ¿Y que la señora no entienda? O sea, mejor, no sé, dijeron otra vez, nos evitamos problemas, ¿no? Y te digo, son casos que carajo, a veces te dan, a uno como agente, te da mucho coraje, porque para ir a hacer esas diligencias, ¿en qué crees que me fui? No tengo idea. Vinieron sus familiares, porque no teníamos vehículo, y habían tomado Ciudad Judicial, y nos llevaban los familiares, en una camioneta viejita, de batea. Iba yo con otra compañera, íbamos agarraditas de la batea, porque era una cabina chiquitita y traía una batea donde iban sus animalitos. Ahí íbamos, nosotros contentísimas de nuestras diligencias, Y se hizo todo, te hice todas mis diligencias, todo. Carpeta bien armada para que no se presente mi víctima. Ay, corajito, pero ¿qué puedo hacer? Más que echarle su bendición y ella sabrá por qué lo hizo. Lamentablemente sí, este tipo de situaciones se dan así y pues no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Al final creo que siempre va a depender de las personas que decidan hacer la denuncia, las personas que decidan cerrar ese ciclo de violencia y como dicen, al final lo mejor que puedes hacer por esta persona es estar cerca en el momento en el que puedas ayudar, siempre y cuando también pues tu vida no corra ningún tipo de riesgo. Pero pues no hay nada más que hacer, más que mantenerse cerca. Y bueno, Sonia, me gustaría la verdad seguir y expandirnos a lo más que se pueda, porque al final de cuentas, entre tus casos y todo lo que nos trae siempre por tu trabajo, termina aquí expandiéndonos bastante en tiempo y podemos seguir platicando, pero pues llegó el momento de ir cerrando este episodio y queda más que agradecerte por estar aquí de nuevo, por seguir hablándonos sobre tu trabajo, lo que haces, y creo que a la gente le gusta mucho el saber qué tanto te toca hacer, cómo te enfrentas a este tipo de situaciones y también el conocer cómo es la violencia en sí, porque a veces tenemos una idea
lo que las autoridades hacen, de lo que se enfrentan, de cómo es una investigación y simplemente tienes como algo por encimita, ¿no? De cómo tiene que ser, pero realmente a veces no te das cuenta de todas las cosas a las que tienes que realmente enfrentarte, lo que obstruye una investigación, lo complicado que es, que a veces aunque quieras resolver una cosa de una manera, te tienes que atener a que tiene que ser con cierta estructura, tienes que esperar cierto tipo de autorizaciones. Entonces, no es tan fácil como se lo imaginan. A veces no tienes todas las herramientas para poder hacerlo y tienes que resolverlo con lo que... Con lo poco que tenemos, sí. Desafortunadamente, pues las personas piensan que nosotros tenemos la varita mágica de ¡pum!, ¿no? Las cosas. A nosotros nos ayudaría muchísimo, como agentes estatales de investigación y policía en general, que pues las personas en el momento que pase un suceso, pues realmente nos apoyen, ¿no? Porque te digo, volvemos a la carpeta de la nena. Ahí salió muy bien porque afortunadamente pues las personas nos apoyaron y eso es de agradecerse y de corazón. Pero muchas veces la misma familia te cierra las puertas, vas a un evento, hablamos de un robo, un homicidio, vas en un robo. Todas dijeran las vecinas chismosas, ¿no? Están cuando llegas con otra persona que no conocen, que no es tu familiar o nunca lo han visto y puta, hasta fotos les toman. Pero resulta que el día que te roban en tu casa, nadie vio, sí. ¿No? Aún teniendo las cámaras, no te las proporcionan. Entonces, digo, muchas veces sí nos ayuda que nos den información para que nosotros podamos armar nuestras carpetas. Pero si ellos mismos, la misma familia nos cierra las puertas, pues hacemos con lo poco que tenemos que hacer lo mucho que la sociedad nos está pidiendo. Y pues realmente, Andy, te quiero agradecer por haberme vuelto a invitar a platicar un poquito más de los casos que he conocido, que los casos en los que he intervenido, y pues que la gente también sepa y conozca un poquito más de las funciones que realmente hacemos los agentes estatales de investigación, ¿no? Y pues espero no sea la última ocasión de vernos por aquí y que pues próximamente me invites nuevamente y que invito a las personas que están detrás de una cámara a que sigan viendo los podcasts que nos ayudan bastante y que pues nos regalen un like y si les gustan pues ahí se reflejen en los comentarios. Pues muchas gracias, Sonia, y también a todos aquellos que se quedaron hasta el final del episodio y bueno, a aquellos que ya llevan tiempo siguiendo los episodios de Sonia. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente.